Hoy vamos a seguir un poquito con el tema de la semana pasada, ¿sí? Que hablamos sobre una iglesia del Dios soberano, ¿no? La iglesia de Dios soberano. ¿Cómo es? La iglesia de este Dios que es soberano. Entramos en esto porque estábamos en la historia de Pedro y Juan cuando ellos fueron a orar en la tarde y al ir a orar encontraron un cojo allí en la entrada del templo. Y el cojo pidió limosna y ellos dijeron, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret y anda. Entonces él levantó, andó y fue sanado. Y vimos que era un hombre que ya tenía más de 40 años, ¿no? Y desde su nacimiento estaba cojo. Entonces fue un milagro grandísimo. ¿Qué sucedió? La gente se amontonó. Ellos aprovecharon la oportunidad, dijeron, vamos a compartir el Evangelio, empezaron a hablar de Cristo, pero a las autoridades no les gustó la idea. Entonces les prendieron, les llevaron a la cárcel para intimidarles. ¿Por qué? Porque el milagro fue tan grandioso, había quedado evidente delante de todos que era Dios que había sanado a aquel hombre, que ellos no podían mantener mucho tiempo los hermanos en prisión, pero sí lo usaron como manipulación de autoridad para intimidarles diciendo, os vamos a liberar. Pero no dijeron que era porque tenían miedo del pueblo, ¿no? Dijeron, os vamos a liberar, pero que dejéis de hablar ya de Cristo, que dejéis de hablar ya de esto de la resurrección. ¿Sí? Entonces, ahí estábamos en este momento de la historia donde Pedro y Juan volvieron a los suyos, dice, ¿no? Fueron a estar con los hermanos y empezaron a explicar lo que sucedió y les contaron de la intimidación que sufrieron. Y vimos la semana pasada la respuesta de la iglesia. Cuando los hermanos de la iglesia escucharon esto, ¿cómo reaccionaron? ¿Cuál fue su actitud? ¿No? Hemos visto todo esto la semana pasada y si lo perdiste, puedes mirar en nuestro canal de YouTube, ya está subido, para que no pierdas el hilo, ¿no? De la historia. Pero así solo para poneros en situación aquí. También es bueno recordar qué significa que Dios sea soberano, ¿no? Estamos acostumbrados a usar algunos términos, pero a veces no paramos para pensar qué significa. Que Dios sea soberano significa que Él tiene autoridad absoluta sobre todo, sobre toda su creación, porque Él es aquel que crea, Él es aquel que da la vida. Entonces, Él es aquel que tiene control supremo, poder ilimitado sobre toda su creación. Hablar de un Dios soberano es hablar de un Dios de poder, un Dios que tiene derecho y autoridad para hacer todo cuanto Él desea sobre su creación. ¿Sí? Y aquí, cuando hablamos de esto, hablamos tanto de una operación activa de Dios, cuando Dios se mueve de manera activa, o cuando Dios se mueve de manera permisiva, ¿no? Manera activa, vamos a señalar, ¿no? Podemos señalar la obra de Cristo en la cruz. Fue Dios el que marcó que Cristo moriría en la cruz. Él lo hizo esto de manera activa, incluso lo planeó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Ahora una actuación pasiva de Dios podemos comparar a la historia de Job. ¿Qué pasó con Job? El diablo dudó de la fe de Job, ¿no? Y fue delante de Dios diciendo, oye, solo te sirve este hombre porque tú le das todo. Mira, él tiene una esposa con hijos, con propiedades y trabajadores. Entonces él tiene de todo, ¿cómo no te va a servir? ¿No? Y Dios dijo, bueno, te permito, ¿ves? La actuación permisiva de Dios. Te permito que le toques, pero no le quites la vida. Puede quitar lo que sea. Él me será fiel, ¿no? Entonces, vemos que incluso en esto Dios es soberano porque Él permite que situaciones difíciles pasen en nuestras vidas porque Él conoce nuestro corazón y Él está trabajando en nuestro corazón y Él está trabajando para que tengamos un corazón como el de Cristo. ¿Sí? Fijaros que la historia de Job, ¿no? Abriendo un paréntesis, él antes decía, bueno, él dijo al final de todo, ¿no? Él dijo, antes yo te conocía de oídas.
Pero ahora, después de pasar por todo el valle que él pasó, él dijo, ahora mis ojos te ven. Qué tremendo, ¿no? Que puedas conocer a Dios solo de oídas, porque la gente habló de Dios, entonces tú lo conoces, ahora lo puedes ver con tus propios ojos. Entonces, la obra de Dios en nuestras vidas, aunque nos da un poquito de temor, ¿no? Incluso algunos tienen miedo a empezar en un Dios soberano, de decir, que Dios va a permitir que pase mi vida, o que Dios me va a conducir, pero podemos descansar porque todos los propósitos de Dios son buenos y son perfectos. Y son para trabajar en nosotros, como dice la palabra, ¿no? Que todas las cosas ayudan a bien de aquellos que aman a Dios, ¿no? Entonces, en esto podemos descansar. Y esto significa que Dios es soberano, ¿ves? Que Él está gobernando sobre todo en nuestras vidas. Y vimos que una iglesia que cree que su Dios es soberano es una iglesia que ora con confianza, porque ya sabe que Dios tiene gobierno sobre todo. Es una iglesia que es humilde y obediente porque se sujeta a este Dios que es tan grandioso. Confía en su providencia, ¿no? Es una iglesia, en tercer lugar, vimos que reconoce que depende del Espíritu Santo de Dios, que no podemos hacer las cosas porque sí, sino que la vida con Cristo es una total dependencia de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y por último hablamos que es una iglesia que recibe poder para cumplir su misión, ¿sí? Entonces, esto para que todos podamos estar ubicados ahora en el momento del texto que vamos a leer, porque es el texto que justo sigue lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Pero antes de leer la palabra, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder tenerla, Señor. Gracias por tantos hombres que entregaron sus vidas. Esta semana mismo, Señor, pude estudiar la vida de otro hermano antes de Martín Lutero, que también, Señor, buscó traducir tu palabra y entregó su vida para que fuese perseguido, para que tú fueses honrado a través de tu palabra, Señor, y para que las personas, todas las personas, pudiesen tener acceso a tu palabra, Señor, porque tu palabra es la revelación de quien tú eres, Señor, y la dejaste escrita como un gran regalo para nosotros, para que pudiésemos conocerte a ti, para que pudiésemos conocer, Señor, la obra que hiciste, Señor, a través de Cristo Jesús. Y por eso te damos gracias, Señor. Pero sabemos que tu palabra no es un cuento de hadas, no es una historita bonita para escuchar y quedarnos simplemente contentos con ello, Señor, sino que tu palabra es viva, es más poderosa que una espada de dos filos, Señor. Tu palabra es eficaz, ella funciona, y por eso necesitamos ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Y para ello, Señor, como vimos la semana pasada y sabemos, dependemos de la obra de tu Espíritu en nuestras vidas, dependemos de la obra de tu Espíritu en nuestro corazón, Señor, para que podamos ponerlo en práctica. Y esto pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, no permitas que seamos simplemente oidores de tu palabra, sino que llévanos a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, Padre. Amén. Amén. Pues hoy vamos a leer entonces Hechos capítulo 4 a partir del versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Vamos a hacer como otras semanas, vamos a leer primero todo el texto y luego voy a ir compartiendo. Intentaré ser un poco más breve hoy porque hay Santa Cena y no quiero alargar demasiado. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es
hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y vamos a seguir ahora con Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremendo texto tenemos hoy, ¿verdad? Por eso me gusta ir haciendo predicaciones expositivas y siguiendo los textos de la Biblia, porque normalmente solemos saltar textos así que decimos: uy, esto es demasiado para mí, ¿no? Pero son justamente estos textos que necesitamos recordar, ver, leer, aprender y sumergirnos en él, ¿no? Entonces, la primera característica, o la siguiente característica, ¿no?, que la semana pasada vimos algunas, de una iglesia que cree que sirve a un Dios soberano, es que es una iglesia generosa. Era lo que primero quería apuntar. Vamos a recordar los versículos del 33 al 35, que dice que había una multitud de los que habían creído, y ellos tenían un solo corazón y un alma. Yo no sé cómo ves a una persona generosa, pero es todo lo contrario de una persona egoísta, ¿no? Yo no puedo ser un alma con otra persona si mi corazón está enfocado en mí mismo. Si yo no estoy dispuesto a abrir, si yo no estoy dispuesto a dar, no puedo ser uno con otro, porque mi yo me impide tener esta conexión, ¿no? Y aquí dice que ellos tenían un corazón y un alma. Qué fuerte, ¿no? Ahora, él va dando ejemplo de cómo funcionaba esto de que ellos eran uno. Decía: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué tremendo, ¿no? Y luego el versículo 34 dice: así que no habían entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y ponían allí a los pies de los apóstoles. Entonces, fijaros que, bueno, para empezar y que el corazón de unos cuantos se tranquilice, yo no estoy predicando aquí que este texto es una doctrina que a partir de hoy todos vamos a vender todo lo que tenemos y vamos a entregar aquí, porque no es así, no es esto lo que la palabra nos está enseñando, ¿vale? Así ya respira tranquilo, relajado, que no es esto lo que la palabra enseña, sino que muestra que hay un principio, y esto necesitamos aprender. Un principio de una iglesia que cree que un Dios es soberano. Cuanto más esta iglesia está firmada, está segura en su corazón de que sirve a un Dios que es soberano sobre todas las cosas, no tiene problema para ser generosa. No tiene dificultad para ser generoso. Porque ¿cuál es la dificultad de aquel que puede bendecir, puede ser generoso, pero no lo es? ¿Cuál es el problema?
El miedo de que, ¿y si yo doy y luego me falta a mí? ¿Sí o no? Es lo primero que uno piensa. Bueno, yo voy a dar, pero bueno, esta semana voy a dar porque me sobra. Y no digo de dar ofrenda en la iglesia, digo de dar a una persona necesitada, de bendecir a una persona. Ay, bueno, ahora que me sobra un poquito, entonces yo voy a dar, porque si no, a ver si me falta, ¿no? Ahora, aquel que es generoso dice, bueno, un dicho que hay en otros países de Latinoamérica, ¿no? Dice que siempre cabe uno más en la mesa, en el sentido de que ponemos un poquito más de agua en la sopa y ya está, ¿no? Ese es el sentir de la generosidad, es decir, yo voy a compartir, pero sé que me quedaré con un poquito menos. Pero no pasa nada, porque Dios me está cuidando. El mismo Dios que me dio para poder compartir, mañana me dará otra vez, ¿no? Entonces, el corazón de un cristiano que de verdad cree que sirve a un Dios soberano es pronto para dar. Entonces, vemos en esta iglesia el ejemplo, el más de una iglesia que de verdad confiaba plenamente en este Dios soberano, diciendo, mira, he recibido una herencia, pero ¿sabes qué? La vendo y entrego en las manos de los apóstoles para que den a los hermanos que están necesitados. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo ejemplo podemos tener. Y que nos acordemos que el Señor nos llama a la generosidad. Uno puede ser generoso en hospedar. Sabe que viene alguien de viaje, o sabe que pasa algún hermano, o sabe que alguna persona no tiene muchos recursos y dice, vamos a invitar a tal hermano a comer con nosotros este domingo porque así podemos hacer una comida especial, porque sabemos que en cada día no está pudiendo comer carne, por ejemplo, durante un tiempo. Y uno dice, pero pastor, tú estás en España, estás en Europa, ¿cómo vas, no, a decir algo así tan...? Hay gente viviendo en estos tiempos que no tiene recursos suficientes para comer carne cada día, por ejemplo. Entonces, un simple gesto de decir, voy a invitar porque quiero bendecir, quiero que este día sea especial para este hermano, para esta hermana, para esta persona, y ministrar amor a través de la generosidad, de ser un buen hospedero, hospedando a la persona y compartiendo lo que tienes. Otra manera que podemos ser generosos es con nuestro tiempo. Esta mañana David hablaba, ¿no?, en el estudio bíblico sobre los hábitos de gracia que el Señor preparó para nosotros, y uno de ellos, el que compartió hoy, fue el del discipulado. Qué gran regalo tú puedes dar, ¿no? Comentaba nuestro hermano Fausto también, qué gran regalo tú puedes dar a un hermano o una persona de separar tu tiempo para escucharle. De separar tu tiempo para enseñar lo que has aprendido. Y tú dices, pastor, pero yo no sé mucho. Pero lo que sabes, puedes compartir. Y a veces lo que a ti te parece una gota, a la persona y el corazón angustiado, le parecerá un océano. Porque nosotros nos quedamos muy mal acostumbrados de beber de la fuente y nos olvidamos que hay mucha gente sedienta, seca, necesitando una gota de agua en sus vidas. Y el Señor quiere levantarnos como iglesia para también ser generosos en este sentido. Invertir nuestro tiempo para servir a otra persona, siendo un discipulador, enseñando lo que tú ya sabes. Ya sabes orar cada día, enseña a otra persona a orar que no sepa. Ya sabes leer la Biblia cada día, enseña a otra persona a leer la Biblia cada día. Es lo que vives tú, puedes compartir con otro. Ahora, no podemos ser generosos si no creemos en un Dios que es soberano, porque vamos a pensar, no, tengo que ocupar todo mi tiempo y trabajar, y lo que me queda, me desmonto en el sofá porque ya sé que mañana vendrá todo otra vez, ¿no? Y así viven la vida a lo loco, simplemente para ganar dinero y pagar facturas. Dios no nos ha llamado a esto, sino que Él dijo, ¿no? En Mateo 6, dijo, los gentiles se preocupan y viven de esta manera. Ahora vosotros, buscad el reino de Dios en primer lugar y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
¿Veis cómo muestra la soberanía de Dios? ¿No? Habla de cómo Él cuida de los pajaritos, habla de cómo Él viste las flores del campo. Así es nuestro Dios. Entonces, una iglesia que cree en un Dios soberano es una iglesia generosa en todo lo que hace. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero antes quiero leer los versículos que anteceden este también. El versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora el 7 dice, ¿no?, que es el que estaba leyendo: pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué sucede? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te has fijado? Tenemos comunión unos con otros. Parte de nuestra generosidad en nuestras vidas es compartir tiempo con nuestros hermanos en la fe. Ahora, puedes ver que una persona que no está viviendo, entendiendo la soberanía de Dios, le va a dar igual si está congregándose, si se congrega, si no se congrega, si tiene amigos que son cristianos, si tiene amigos que... Es decir, le da igual todo. Porque él lleva la vida cristiana como una religión y no como lo que Dios nos llama a hacer, es una relación. Y esta relación personal con Dios dice que Él es luz, y aquellos que son alumbrados por Él y dicen que viven la luz, tienen comunión los unos con los otros. Lo primero que sucede a uno que empieza a cortar la comunión con Dios es empezar también a cortar la comunión con los hermanos. Ahora, una iglesia que sabe que su Dios es soberano, esta iglesia es generosa, incluso en la comunión, en invertir tiempo, porque esto requiere de nosotros tiempo, sacrificio, ¿no?, amor. No es fácil. Hay algunos hermanos, ¿no?, que uno se encuentra con el hermano y el hermano hace una cosa que te molesta y luego la reacción de la carne es decir: ay, Señor, qué pesado, qué pesada. Esa es la reacción de la carne muchas veces que uno tiene. Pero ¿cuál es la reacción que el Señor espera de nosotros? Es decir: Señor, gracias por la vida de este hermano, gracias por la vida de esta hermana, porque me hace recordar que yo también soy difícil y que las personas yo necesito el amor de las personas en mi vida. Y mira cuántos hermanos tengo que me aman, Señor. Entonces, gracias. Gracias porque yo puedo aprender de este amor que recibo y también puedo dar. Amén. ¿Ves que es un corazón generoso de aquel que cree en un Dios soberano que gobierna sobre todo? Y bueno, tendríamos mucho para hablar de manera específica sobre la generosidad, pero no quiero ser muy extenso. Vamos al segundo punto entonces, que habla que una iglesia que cree que su Dios es soberano honra a Dios con su vida. Honra a Dios con su vida. Vamos a leer otra vez el versículo 36 y 37 de Hechos, ¿no? Hechos 4. Vamos a ver sobre un hombre que se llamaba José, dice aquí, ¿no? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Simple, ¿no? Fácil de entender, pero profundo, ¿no? Que alguien tenga la disposición en su corazón de hacer esto. Recibir una heredad, pero venderla para suplir la necesidad de otros. Y luego, claro, se queda sin nada. Es como si no hubiese recibido nada, ¿no? ¿Cuántos anhelan ganar en la lotería, no? ¿Cuántos anhelan? Y ya he visto cristianos orando y diciendo: Señor, si gano yo daré a todos y esto. Y si alguien gana, no es que funciona de esta manera, lamentablemente. Porque piensa que puede usar a Dios para luego ganar y luego, bueno, la cosa no funciona tan así, ¿no?
aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel, dice la palabra. Entonces, este hombre era tan estimado por los suyos que los apóstoles le dieron un apodo. Esto que dice que le pusieron un sobrenombre es como un apodo. Hijo de consolación. Dice que la palabra en original tiene un sentido de hijo de exhortación. Es la palabra más cercana al original. Es que la exhortación bíblica no es aquello que uno queda apuntando al otro diciendo, estás haciendo todo mal. Esto no es la exhortación bíblica. La exhortación bíblica es el consuelo que traemos diciendo, amado, amada, estás haciendo algo que está mal delante del Señor. Pero aquí Cristo tiene los brazos abiertos para que te arrepientas y que vengas y que te acerques. Él te limpiará, te sanará, te restaurará, te transformará y cosecharás los frutos de ello. Entonces ves que es una exhortación que muestra, apunta el pecado, pero trae a la transformación, al arrepentimiento, a la santidad, ¿no? A la cercanía con el Señor. Y esto trae consuelo a nuestro corazón, ¿no? Qué terrible es saber que tus pecados no son perdonados. Qué difícil es. No sé si pudiste vivir alguna situación así con alguien que fallaste y a esta persona le costó perdonarte. ¿Cómo se recibe esto, no? Estás mal porque fallaste, sabes, pero la otra persona dice, no te perdono, ¿no? Qué duro es, cómo se ve feo esto, ¿no? Ahora, nuestro Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿no? Para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos. Entonces, este hombre tenía este apodo de los apóstoles, hijo de exhortación. Qué cosa más bonita, ¿no? Entonces vemos que era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, un hombre generoso, vemos aquí, ¿no? Valiente, conciliador. ¿Y por qué digo conciliador? Ya veremos más adelante, ¿no? Que cuando el apóstol Pablo, Cristo se le presentó, imaginaros, ¿no? Conocemos un hombre aquí en la ciudad que va matando a los creyentes, ¿sí? Él va yendo y va buscando las iglesias y va matando a los creyentes. Y de repente estamos en una reunión y entra él por la puerta. Imaginad cómo estaríamos todos así, ¿no? Cogidos de las sillas diciendo, Señor, ¿será mi hora? ¿Será hora? ¿No? Y entonces el apóstol Pablo mataba a los creyentes, mandaba matar y estaba allí para ver si les mataban de verdad. Y luego, cuando Cristo se le apareció, él fue a la iglesia a decir, soy hermano vuestro ahora. Y dice, hermano, que nada, ¿no? Ya te veo, ¿no? Ya veo por dónde vas. Quiere que yo te abrace para luego, ¿no? Matarme. Entonces la iglesia no recibió al apóstol Pablo así de buena gana, tenían miedo. Y fue Bernabé, fijaros, fue Bernabé el que dijo, hermanos, verdaderamente Cristo ha llegado en su corazón. Qué tremendo, ¿no? Y este hombre entregó lo que tenía en los pies del Señor. Nos da un ejemplo de un verdadero cristiano que hace las cosas no para quedar bien con la gente, sino porque tiene el temor del Señor en su corazón. Él conoce al Dios soberano que tiene. Entonces, él sabe que el mismo Dios que le dio, le proveyó, le seguirá proveyendo y sirviendo. Entonces, entregó, porque era esto lo que tenía en su corazón. Esto habla de autenticidad. Él fue auténtico a hacerlo. No quería quedar bien simplemente. Esto era parte de la obra del Espíritu de Dios en su corazón y en su vida. ¿Y por qué estoy dando énfasis en él? ¿No? Porque tenemos la contraparte. Tenemos un ejemplo de lo que está mal delante del Señor, ¿no? Y nos ha quedado claro a todos. Ananías y Zafira no honraron a Dios con su vida. Bernabé, su nombre original era José, ¿no? Él sí estaba honrando a Dios con su vida y se ve esto no solo aquí, sino que en todo el libro de Hechos que se habla de él. Pero aquí vemos, vamos a hacer un repaso, ¿no?, de la historia. Vemos a un hombre, una mujer, que recibieron también una heredad, pero se pusieron de acuerdo para venderla y coger parte. Pero llegaron a la iglesia
Vamos a poner números, ¿no? Vamos a suponer que vendieron por 100.000 euros. Entonces ellos dijeron, mira, cogemos 20, por decir un número, y llegamos en la iglesia y decimos, mira, vendemos una posesión, una heredad por 80.000 euros. Y entonces, ¿qué sucedió? Cuando él entregó, el apóstol Pedro dijo, ¿por qué permitiste que Satanás pusiese esto en tu corazón? Porque la heredad no era tuya ya. Ya no la tenías. El dinero ya no era tuyo. Entonces, ¿por qué hacer ¿cómo se dice? Agache. Esta mala acción es como una chapuza, ¿no? Un chanchullo. ¿Por qué hacer este arreglito, ¿no? De voy a cambiar y voy a quedarme con algo, pero voy a decir que en realidad vendimos por el otro para que ¿Por qué esto? ¿Por qué, hermanos? Entonces dijo, ¿por qué habéis puesto esto en vuestro corazón? Y en el texto queda claro que se pusieron en acuerdo marido y esposa. Aquí lo primero que podemos ver, hermanos, es vigilad, marido y esposa. Esposo y esposa, marido y mujer, vigilad para no poneros de acuerdo con lo que no está bien delante del Señor, sino que recordad que el Señor levanta tanto uno cuanto el otro para traer exhortación y decir, oye, esto no está bien delante del Señor. Y que no os hagáis cómplices del pecado, sino que seáis instrumentos en amor para hablar la verdad del uno con el otro. Esto es lo que el Señor espera dentro del matrimonio, pero lamentablemente este matrimonio se puso de acuerdo para hacer lo que era malo delante del Señor. Y vemos algo muy fuerte aquí, porque el apóstol Pedro dijo, no habéis mentido simplemente a mí, habéis mentido al Espíritu Santo de Dios. Y luego en otra parte dice, habéis mentido a Dios. Ahora, ¿Dios no conoce todo? ¿Hay algo que Dios no conozca? ¿Hay algo que Dios no sepa? Dios lo sabe todo. Incluso dice en Salmo 139 que los pensamientos aún no me vinieron a la boca, no se hicieron palabras y tú ya lo sabes todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que uno puede mentir al Espíritu Santo de Dios? Lo que Él está mostrando aquí es que lo que hacemos de manera espiritual, lo que estamos haciendo es primeramente para Dios. Y el problema del corazón de Ananías y Zafira es que ellos quisieron vender una imagen de lo que no eran. Y esto Dios llama hipocresía. Ellos quisieron transmitir una imagen de cosas que no vivían. Entonces, mira, ellos miraron la actitud de Bernabé, dijeron, mira qué bien ha quedado delante de la gente. Pues vamos a hacer nosotros lo mismo. Pero, claro, como su corazón, la intención de su corazón no era pura, dijeron, pero nosotros vamos a quedar con algo, vamos a aprovechar, ¿no? Quedar con algo y luego damos lo demás. Al final vamos a dar 80.000 euros, ¿no? Para poner el valor. Vamos a dar todo esto, ¿qué? ¿No? Los hermanos se van a poner súper contentos. Pero el problema es que jugaron con la mentira. ¿Y por qué creéis que ellos jugaron con esta mentira? Estaban queriendo construir una imagen delante de las personas. Mira, nosotros somos tan entregados a Dios, creemos tanto en un Dios soberano, igual que Bernabé. Fijaros bien, aquí es donde el diablo les cogió como en una trampa, porque ellos quisieron mostrar algo que en realidad no estaba en su corazón. Por eso es como una mentira al Señor. Es como falsificar. Mira, el Espíritu de Dios tocó en mi corazón para hacer esto. Mentira. El Señor tocó para ser generoso, pero lo que ellos hicieron no tenía que ver con generosidad. Mintieron. Entonces, ellos deturparon lo que Dios hizo y ¿sabe aquello que uno dice? No, si uno dice, esto no es una mentira, es una media verdad. Incluso si nosotros sabemos lo que es y no lo decimos, estamos participando, dejando como si la mentira fuese la verdad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿no?
Ahora, hay una expresión que es como tratar o vivir como un león en un circo. La vida cristiana, vivirla como un león en un circo. ¿Cómo sería esto? Bueno, el león está ahí delante del que le manda, ¿no? Del entrenador, y le hace todo. El entrenador dice, salta por aquí, salta por allí, salta entre un aro de fuego. Y tú miras esto y dices, ¡hala, qué león más manso, ¿no? Más domesticado, ¿no? Ahora yo te digo, métete tú en la jaula cuando el león esté allí, tranquilo, en su casita. A ver cuán domesticado es el león, ¿no? ¿Qué es esto? Es una falsedad, una falsificación de la realidad. Ellos estaban viviendo el Evangelio o pensaron que podían vivir el Evangelio delante de Dios de una manera falsa. Porque en su corazón seguían siendo los mismos leones. El pecado estaba en su corazón. La generosidad no estaba. Pero para quedar bien delante de la gente, mira, hacemos un apañado aquí y ya vemos la consecuencia de lo que sucedió, ¿no? Y yo creo que como estaba en los orígenes de la iglesia, estaba en los principios de la iglesia, Dios quiso marcar de manera contundente de que Él no está para jugar con nosotros. La obra cristiana, la vida cristiana, no es para la gente, es para Él. Él es el centro de aquellos que creen en un Dios soberano. Él es el centro de nuestra entrega, nuestra vida, todo lo que hacemos. Dios es el centro. Por eso, una iglesia que cree en un Dios soberano honra a Dios en su vida, porque en todo lo que hace busca honrar a Dios, aunque alguien esté viendo o aunque alguien no lo esté viendo. Un pensador cristiano, es que ahora no me acuerdo el nombre y no lo he apuntado y por eso no lo tengo, pero quedaros con la frase que él dijo, las dos frases, ¿no? Él dice, el que teme a los hombres no teme a Dios, pero el que teme a Dios no teme a los hombres. Aquí ellos no podían honrar a Dios con su vida porque estaban temiendo más a los hombres, querían más el estatus delante de los hombres, querían ser aceptados delante de los hombres con la actitud que estaban teniendo. Y con esto demostraron que no temían al Señor. Y el resultado fue tan drástico, ¿no? El Señor dijo, conmigo no se juega. Yo estoy buscando personas que quieran una relación personal, que quieran ser transparentes, que quieran ser auténticas. Entonces, si tú vas a dar, sé verdadero. Si vas a servir, sé verdadero. Si hay alguna canción que vamos a cantar en la iglesia y que dice alguna frase que tú dices, uy, Dios, yo creo que mi corazón aún no está dispuesto para declarar esto así tan como si yo quisiese hacerlo, entonces no lo voy a cantar. Pero no lo voy a cantar diciendo, Señor, trabaja en mi corazón para que yo tenga la capacidad de decir estas palabras y sea en concordancia con lo que está en mi corazón. Pero yo te confieso, Señor, que aún no está. ¿Sabe que a veces cantamos canciones, ¿no?, que son muy poéticas, pero dice, mi mayor deseo es alegrarte, es servirte, por ejemplo, ¿no? Mi mayor deseo es servirte. Y luego miramos en la semana y digo, tengo un montón de otros deseos que están más grandes que este. Pero en la hora de la canción, ay, mi mayor deseo, y cantamos así como si nada. No está bien delante del Señor. Una iglesia que cree que su Dios es soberano, honra a su Dios en su vida. ¿Y cuál fue la consecuencia de que ellos, tuviesen la consecuencia que tuvieron, ¿no? Tuviesen la respuesta de Dios a su mentira? Dice el versículo 11 del capítulo 5, dijo, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sabe, hermanos? Hay una verdad que es aplastante, pero necesitamos tenerla presente. Si una iglesia, si un creyente no honra a Dios
en su vida, porque no lo está teniendo en cuenta Dios como soberano, Dios permitirá que sea una persona que sufra las consecuencias de su hipocresía para que sea un escarmiento para los demás. Porque de Dios nadie se burla. Entonces a veces pensamos, ay, ¿por qué? Mira qué escándalo, ¿no? Mira, hay un pastor, un hermano tan bendecido, ¿no? En el fondo, ¿cómo estaba su corazón con Dios? Y el Señor hace y también permite que uno sea escarmiento para decir, ¿ves? Esta es la consecuencia de aquellos que buscan vivir de manera hipócrita delante de mi presencia, para que tengamos temor en el corazón. Entonces, que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros, para que podamos aprender, en primer lugar, conocer, ¿no?, a este Dios que es soberano, aprender a servirle con este temor reverente, no miedo de Dios, sino que un temor reverente, sabiendo que Él gobierna sobre todo. Porque cuando no lo hacemos, su amor por nosotros es tan grande que Él permite que seamos escarmiento para los demás, que suframos y que se quede expuesta las consecuencias de nuestro pecado, para que podamos tener temor nosotros y que los demás también. Y en tercer lugar, y con esto ya voy terminando, una iglesia que cree que su Dios es soberano es una iglesia llena de gracia. Es una iglesia llena de gracia. El capítulo 4, ¿no?, versículo 33, yo salté esto, pero ahora quiero detenerme, que decía, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y esto vimos, ¿no?, fue uno de los puntos de la semana pasada, que recibimos poder para cumplir la obra de Dios. Pero aquí dice que abundante gracia era sobre todos. Abundante gracia era sobre todos. Pero a veces cuando hablamos de la gracia solo vamos a la cruz de Cristo como el momento en que Dios demostró su gracia, ¿no? Solo conectamos la gracia de Dios a un momento específico en la historia. Pero la realidad bíblica es que Dios nos da una gracia para cada día de nuestras vidas. ¿Sabes? Igual el maná que había en el desierto, que el Señor proveía lo necesario para su alimento físico. El Señor tiene un maná para ti, tiene una provisión espiritual para ti, para cada vida, para cada día de tu vida, porque cada día tendrá su lucha, tendrá su necesidad. Y el Señor tiene a disposición tuya y mía una gracia para ello. Y es la gracia de Dios sobre nuestras vidas que nos permite recibir todo lo que Él tiene para darnos, ¿no? Lo que hablábamos sobre los hábitos de gracia. Son cosas que Dios habla en la Biblia que nos dejan expuestos a su gracia. El estar en comunión, el orar, el leer la Biblia, el hacer discípulos, el alabar a Dios junto con la congregación. Son cosas que si no las hacemos, no vamos a morir, ¿no? Porque hay gente que cuando un hermano no viene un domingo en la iglesia piensa que ya se ha desviado, que ha abandonado la fe, ¿no? El que pierde, en el sentido de que cuando no viene a congregarse, está perdiendo un tiempo precioso donde estamos en comunión con los hermanos. La fe de mi hermano me bendice a mí. Cuando yo veo la lucha que mi hermano está pasando, pero él permanece y dice, no, el Señor, yo sé que el Señor me está cuidando. No entiendo, no veo muchas cosas, no las entiendo, pero el Señor está ahí, porque ya hizo en el pasado y Él lo sigue haciendo, porque mi Dios es un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas. Amén. Entonces, esta gracia que el Señor tiene para nosotros, cada día, dice que es una superabundante gracia. Es lo que Él tiene para proveernos y nos provee para que podamos servirle, para que podamos honrarle, para que podamos tener un corazón generoso, para que podamos amar tal como Cristo nos amó. Porque hay gente que usa el versículo de amar a tu prójimo como a ti mismo de una manera un poco distorsionada, pero menos a mi parecer,
porque lo llevan al lado de la psicología y dicen, no, tú tienes que amarte a ti primero, porque si tú no te amas, no vas a amar al otro. Eso parece muy bonito. Y hay algunas cosas que yo entiendo el por qué lo dicen, pero bíblicamente, si tú te enfocas a amarte a ti mismo, esto ya lo hacemos, hermanos. Nacemos egoístas. Uno no tiene que aprender a amarse a sí mismo. Tiene que aprender a amar con el perfecto amor de Dios, a ponerse en su lugar delante de un Dios creador. Cuando nos ponemos allí y aprendemos del amor de Cristo, entonces podemos amar a los demás. Porque el amor de Dios te va a decir que necesitas cuidar tu corazón, necesitas cuidar tu cuerpo, necesitas cuidar tu vida espiritual. El amor de Dios te va a hacer cuidarte de ti mismo, pero no es porque estás aprendiendo a amarte, porque ya somos demasiado egoístas, ya nos amamos demasiado. Ananías y Zafira se amaban demasiado para dar todo. Tuvieron que retener allí. Incluso para decir que habían retenido, porque podían haber hecho, ¿no?, lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué habéis mentido? Bueno, decir, hemos vendido por 100 y traemos aquí 80. Ya está. Tan simple. Pero no. Decidieron mentir porque querían caer bien a los demás. Querían que la gente les viese como los súper espirituales. Entonces es la gracia de Dios que nos posibilita poder ser transparentes. Es la gracia de Dios que nos posibilita poder ser auténticos. Y saber que si alguien nos rechaza por ser auténticos, no pasa nada. Perderá un amigo. Pero no podemos dejar de ser auténticos con miedo de que la gente nos va a rechazar, sino que el Señor espera que seamos auténticos delante de Él. Y esta gracia que nos da cada día habla de esta novedad de vida que el Señor nos trajo. Recordad, ¿no?, la historia del león, ¿no? El león allí, el entrenador de leones. Hay gente que vive la vida cristiana pensando que es así. Bueno, el domingo voy en la iglesia, estoy allí, canto, hablo, el pastor va a predicar, entonces ya está. Y luego vive toda la semana como le da la gana, porque es el león que está viviendo y aquí somos todos entrenados, ¿no? Entonces, si el hermano que está en la base dice, levanta tu mano, y todos levantamos la mano, ¿no? Ahora, si el Espíritu Santo entre semana dice, extiende tu mano y bendice, y dice, bueno, Señor, es que ahora estoy muy ocupado. Esta es la vida cristiana que no es auténtica, o es decir, es una vida cristiana que está apagando, entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, porque quien está viviendo de verdad no es el león que está ahí delante de la gente, ¿no?, que va haciendo las acrobacias y todo. No, el que vive de verdad es el que está dentro de la jaula, que muestra su verdadera esencia y naturaleza. Pero el Evangelio lo que hace con nosotros es que cambia nuestro corazón. El Evangelio cambia los afectos más profundos que tenemos. Dejamos de buscar en las cosas del mundo para buscar en Dios, que solo Él puede llenarnos. Entonces, como yo recibo el amor de Dios, yo lo puedo dar. Como yo recibo de Dios la paz, yo puedo transmitir esta paz. Como yo recibo de Dios el consuelo en mis tristezas, yo puedo consolar a otro también. Entonces ves que es una iglesia que cree en este Dios soberano, que confía en este Dios soberano. Es una iglesia llena de gracia. Amén. Y la palabra de Dios no es para ser usada como este látigo, ¿eh? Decir, mira, tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que hacer esto. Y aquí en la iglesia parece que todo, no, sí. Pero luego en la vida cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Esto no es la vida cristiana, no es así. Por eso no tenemos en la puerta una lista de cosas que la persona tiene que hacer para ser aceptado como miembro de la iglesia. Porque es la vida. Se ven los frutos de uno, si sigue a Cristo o no. Y es lo que el Señor espera de nosotros, una relación personal de tal manera, igual compartía Sandro, ¿no?, esta mañana, diciendo que el polvo de tu discipulador te ensucia las ropas, ¿no? Que el polvo de Cristo te ensucie, que el olor de Cristo esté en ti. Es esto lo que el Señor hizo cuando murió en la cruz por nosotros, para tener esta relación cercana. Amén. Entonces, el Señor cambia nuestra naturaleza para que ya las cosas que hacemos por la fe y para la fe no van a ser porque queremos que la gente nos vea, no va a ser porque queremos que la gente piense que somos algo más de lo que somos. Lo que vamos a hacer será algo auténtico, algo que el Señor está de verdad ministrando en nuestro corazón. Y si yo no lo hago, bueno,
Gloria a Dios en el sentido de que es mejor no hacer algo para caer bien a la gente y estar siendo auténtico delante del Señor que hacer solo para agradar a la gente. Porque no estás siendo sincero. Si tú no lo haces, dice Señor, yo sé que esto es lo que esperas de mí, pero mi corazón no puedo hacerlo. Dame la capacidad de poder hacerlo. Hazme querer hacerlo, Dios, porque incluso cuando conectamos con el perdón queda fácil entender, ¿no? A veces el Señor dice, perdona, porque yo te perdono. Dice, Señor, es que me duele mucho. Ayúdame porque yo quiero querer perdonar, pero aún no lo puedo. Es así que funciona un corazón que está auténtico delante del Señor. Y dice, Señor, yo veo que hay pecados en mi vida que yo estoy amando o estoy buscando vida en ellos. Señor, pero yo no quiero más. Hazme tener asco por esto. Hazme tener asco. Verlo como algo con el temor del Señor. Ver cómo esto fue lo que te llevó a la cruz, Señor. Pero yo reconozco que mi corazón ama esto. Y necesito que tu Espíritu quebrante esto en mi corazón y lo quite. Es mejor esto que hacer una apariencia de, mira, que santo soy, que igual que los fariseos, ¿no? Levantaban la mano en plaza pública y decían, mira cuántas veces ayuno yo en la semana, mira Señor, qué bueno soy. Y Dios dijo, ya recibió su merecido. ¿Por qué? Su merecido era, o lo que anhelaba, que la gente le alabase como súper santo. Y el otro que estaba arrodillado diciendo, Señor, miserable soy, no puedo estar en tu presencia porque no merezco estar allí. Y dijo, este sí recibirá la gracia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Este es el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio. Y recordando lo que vimos hoy, esta iglesia que cree que su Dios es soberano es una iglesia generosa, una iglesia que honra a Dios con su vida y es una iglesia llena de gracia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos. Yo no sé si todos los que estamos aquí hoy, si todos ya habéis entregado su vida a Cristo, reconociendo a Él como este soberano, como este Dios que gobierna sobre todas las cosas. Si este es tu caso, si ves que en tu vida no es Dios el que gobierna y te gustaría decir hoy, Señor, quiero que gobiernes sobre mi vida. Quiero rendirme a tu gobierno reconociendo quién eres tú, Señor. Porque de una o de otra manera estás gobernando sobre todo. Pero yo quiero que en mi vida se vean las marcas de tu gobierno. Yo quiero que en mi vida se vea que yo soy un seguidor tuyo, Señor. Pero no estoy viendo esto. Entonces, si este es tu caso en esta mañana, simplemente háblale al Señor. Dile, Señor, yo antes no podía ver, pero hoy en esta mañana yo puedo ver que soy pecador. Y que yo necesito que tú me salves. Yo necesito que con tu poder soberano me salves, Señor, para que yo no me vaya al infierno cuando me muera, sino que yo tenga salvación. Y yo quiero, Señor, ser un discípulo de Cristo. Yo quiero aprender a seguir a Cristo. Yo quiero amar lo que Cristo ama. Yo quiero aborrecer lo que Él aborrece. Pero sin ti no puedo, Dios. Ayúdame, háblame. Muéstrame, guíame, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo reconozco que hasta hoy estaba viviendo de una manera donde yo era el que gobernaba sobre mi vida. O pensaba que gobernaba porque no sabía que tú gobiernas sobre todo, Dios. Ahora quiero vivir a partir de hoy. Decido vivir de manera que tú seas el que gobiernes mi vida, Señor. Decido vivir de tal manera que tú seas el Señor, no solo el Salvador de mi vida, sino que también el Señor, aquel que gobierne cada una de mis decisiones, aquel que gobierne mi manera de vestir, mi manera de pensar, mi manera de hablar. Por eso hoy entrego mi vida en tus manos, Señor, para tu gloria. Aleluya. Si has hecho esta oración por primera vez, me gustaría hablar contigo al final del culto. Y los demás, vamos a hacer una oración al Señor. Habla al Señor tu oración, haz a Él tu oración en esta mañana. Con lo que el Señor te ha mostrado en la predicación, con lo que Él ha hablado a tu corazón, tú puedes hacer tu oración delante del Señor.
para que sea algo auténtico tuyo, no sea una repetición de lo que yo voy a estar orando o concordando con mi oración, sino que es tu oración delante del Señor. Dios, tan miserables somos, tan pequeños somos, Señor, delante de un Dios soberano, delante de un Dios que creó todas las cosas, que nos dio vida. Incluso tu palabra dice que tú tienes poder para darnos y quitarnos la vida, Señor. Eres el único que deberíamos de temer, pero nosotros reconocemos, Señor, que por falta de temerte a ti, muchas veces tememos al hombre, Señor. Muchas veces buscamos nuestro valor con la aprobación de los demás. Muchas veces buscamos construir una imagen que no concuerda, Señor, con lo que de verdad somos en nuestro corazón. En parte, Señor, porque nos da miedo exponernos, porque tenemos miedo a ser rechazados por las personas. Pero Dios, este miedo nos gobierna porque nos falta comunión contigo, Señor. Porque tú nos recibes a pesar de nosotros. Nos recibes, Señor, en tu presencia. Y tú nos llamas para que vengamos tal y como estamos, a pesar de nuestros pecados. Tú nos llamas a la comunión. Pero nos amas tanto, y siendo este Dios tan grandioso y tan soberano, nos vas cambiando, y vas cambiando nuestro corazón, y vas cambiando, Señor, nuestra historia. Y llegamos a tu presencia sucios, y tú nos limpias, nos lavas, nos das nuevas vestiduras, nos das colirios para nuestros ojos, para que veamos cosas nuevas. Nos das el oro refinado por el fuego, como dice tu palabra, Señor. La riqueza que no se corroe con el tiempo. Las riquezas espirituales. Te pedimos perdón, Señor, porque tantas veces nos olvidamos que tú eres soberano y nos desesperamos, Dios. Nos desesperamos con las cosas que no podemos controlar, las situaciones que no podemos controlar, y porque nos olvidamos que tú estás gobernando sobre todo. Estás gobernando, Señor, sobre todas esas cosas, sobre todas las áreas de nuestras vidas. Y lo que corresponde a nosotros, Señor, es confiar en ti y esforzarnos por ser lo más fieles que podamos ser delante de tu presencia, Señor. No porque pensamos que vamos a conquistar tu amor, sino porque ya nos amaste, Dios. Y estamos respondiendo a este amor que tú nos diste, que tú nos brindaste en la cruz. Ayúdanos, Señor, a no quedar mucho tiempo aquí dando vueltas, olvidándonos de que tú eres soberano, sino que tan pronto nuestro corazón se derrumbe por olvidarse esta verdad tan grandiosa, al mismo tiempo, Señor, levántanos con tu Santo Espíritu para que volvamos a recordar una vez más que eres soberano sobre nuestras vidas, eres soberano sobre la historia de la humanidad incluso, Señor. Y nos sigues cuidando, porque ese eres tú, Señor, un Padre santo, justo, fiel, que cumple cada una de tus promesas, Señor. Que no dejaste de entregar tu único Hijo, tu bien más preciado, no lo dejaste de entregar para expresar tu amor para nosotros. Y luego dice tu palabra, ¿qué nos dará entonces conjuntamente con Cristo Jesús? Todas las cosas que de verdad necesitamos para cumplir el propósito que tú tienes para con nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, porque tantas veces nos comparamos con los demás y esto nos hace pecar también, Señor. Ayúdanos a compararnos a Cristo, porque así siempre tendremos nuestro corazón donde tiene que estar, Señor, reconociendo nuestro pecado y esforzándonos más para ser como tú eres, Señor. Aunque sabemos que somos imperfectos y que es tu Espíritu el que está obrando en nosotros y que está transformando nuestro corazón, pero tú nos llamas a que nos esforcemos, confiando en que tú eres soberano, confiando en que tú nos darás
la victoria, Señor, sobre cada uno de nuestras luchas, cada uno de nuestros pecados, Señor, porque así eres tú, de fiel y de grande, Señor. Te alabamos en esta mañana, porque eres soberano, Señor. Amén. Aleluya.